Quedamos que para el próximo miércoles entregan el deber y damos la prueba de la primera clase y de esta clase dividida en dos, y cada una tiene su nota por separado, ¿sí? Porque si les poníamos una sola nota, capaz si salían perjudicados. No es el objetivo. Vamos a continuar con la unidad 1 y este día vamos a ver cómo es la mecánica de la respiración o la mecánica ventilatoria. Es decir, vamos a entender qué proceso se sigue para que ingrese aire a nuestro pulmón y para que nosotros podamos hacer el intercambio gaseoso y finalmente expiremos el aire, ¿sí? Entonces, algo muy importante que ustedes tienen que entender, que el sistema respiratorio es uno de los órganos más importantes y su función es importante en el mantenimiento de la vida. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros no inspiramos o no respiramos de forma adecuada, no vamos a generar esos flujos de oxígeno que se necesitan para intercambiar con el flujo sanguíneo y por ende no vamos a tener oxígeno que vaya hacia el resto de órganos de nuestro cuerpo. Entonces este mecanismo para generar esta función de mantenimiento de vida se conoce como ventilación, que no es nada más que la movilización de un flujo de aire o de gases desde un gran contenido que es la atmósfera hacia un contenido más pequeño que es la caja torácica y finalmente el alveolo. Eso básicamente es la ventilación, movilización de flujos de aire desde un gran contenido que es la atmósfera a un contenido más pequeño que es la caja torácica y finalmente el alveolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros inspiramos? Pues todo este flujo inicia desde la nariz, atraviesa las vías de conducción que ya hablamos, llega a las vías, a la zona respiratoria y genera los intercambios para nuevamente salir y ser expulsada por boca o por nariz. Pero para esto nosotros necesitamos de apoyo de algunas cosas. Entonces, esto es lo que se conoce como ciclo ventilatorio. Y el ciclo ventilatorio va a tener su principal apoyo en algo extrapulmonar, ¿sí? Es decir, no son los pulmones los que generan este ciclo ventilatorio, sino es la caja torácica en sí. Entonces, ustedes saben que la caja torácica está rodeada por músculos. Y nosotros tenemos nuestro ciclo inspiratorio que está formado por dos fases. Una fase inspiratoria y una fase expiratoria, ¿sí? Estas van a diferir, si bien es cierto, el ciclo ventilatorio es uno solo, ¿sí? Porque nosotros cuando respiramos no diferenciamos entre inspiración y expiración. No estamos, ahorita estoy inspirando, ahora estoy expirando, no. Es un mecanismo que sucede simplemente. Pero van a diferir en que cada uno de ellos tiene un mecanismo de producción distinto, tienen un tiempo de duración distinto y habitualmente el tiempo expiratorio es mayor que el inspiratorio y la función de ellos o la función de cada uno de ellos es también distinta. Entonces vamos a empezar por la fase inspiratoria. Como les dije, el apoyo de los músculos es de gran importancia para que se generen los ciclos ventilatorios. La fase inspiratoria es la movilización de gas desde la atmósfera hasta los alveolos, ¿sí? Y esta va a estar apoyada por músculos, tres grupos de músculos dentro de los que se encuentran los músculos que van a producir la fase, los músculos que van a facilitar la fase y los músculos accesorios. Es importante recalcarles que los más importantes son los músculos productores de la fase y los músculos facilitadores de la fase. Los músculos accesorios solo van a formar parte del trabajo inspiratorio cuando nosotros hacemos ejercicio físico intenso o cuando tenemos alguna patología respiratoria. Por ejemplo, un niño que tiene una neumonía, para poder mejorar su ciclo ventilatorio, va a utilizar los músculos accesorios para poder generar los flujos que se necesitan. Entonces, ¿cuál es el más importante? Los más importantes son los productores de la fase. Y de estos, el más importante es el diafragma, ¿sí? El diafragma, recuerden, es un músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Y este
puede llevar a cabo o a sus espaldas el 80% del trabajo de la inspiración. O sea, sin diafragma no podemos hacer un buen trabajo respiratorio. Y es lo que pasa con los pacientes que tienen trastornos diafragmáticos, los pacientes que tienen trastornos neuromusculares con afectación del diafragma, pueden dejar de respirar fácilmente porque no tienen el apoyo de este músculo. Y cuando nosotros tenemos pacientes respiratorios hospitalizados, le pedimos al terapista respiratorio siempre: ayúdenme a fortalecer ese diafragma, porque si yo fortalezco ese diafragma voy a tener ciclos inspiratorios mejores y por ende voy a tener mejor intercambio gaseoso, ¿sí? Y otro de los músculos son los intercostales externos, ¿ok? Ahora, los músculos facilitadores de la fase, tenemos el genio gloso, el genio ioideo, esternoioideo, tiroioideo, esternotiroideo, periestafilino interno, ¿sí? Son músculos, ustedes dirán, pero no están en la caja torácica, están más hacia arriba, ¿cierto? Entonces son músculos que nos van a ayudar a mantener una estabilidad de las vías aéreas de conducción que están por fuera de la caja torácica. Y los accesorios de la fase, el esternocleidomastoideo, escalenos, pectorales, trapecios y serranos. ¿Ok? ¿Es importante conocer esto? Sí, es importante, pero lo más importante es saber que los productores de la fase, que son el diafragma y los intercostales internos, son los encargados de generar o iniciar este proceso de inspiración. Pero ustedes dirán, ¿cómo me permite la contracción de un músculo generar este ingreso de aire? Entonces, hay una ley que es la ley de Boyle, que dice que en condiciones de temperatura constante, el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente actúan inversamente proporcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si se mantienen condiciones similares tanto afuera como adentro, yo puedo generar ese flujo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en la inspiración? En la inspiración yo tengo un gran contenido, que es la atmósfera, y tengo un contenido menor, que es los pulmones, que es la caja torácica. Entonces yo necesito que de mi atmósfera ingrese aire hacia el pulmón. Entonces, aquí voy a tener varias condiciones. Voy a tener una comunicación, tiene que haber una comunicación permeable, es decir, tener vías de conducción completamente permeables para que ingrese volumen de aire desde afuera hacia adentro. La segunda condición es que las presiones en ambos lados van a ser iguales, ¿sí? Y la tercera condición es que los volúmenes van a variar, ¿sí? Pero para que se produzca la inspiración va a pasar eso. Yo necesito tener una presión en mi caja torácica menor a la presión atmosférica. Acuérdense cuando yo les hablaba de la difusión de oxígeno entre el alveolo y el capilar, y decía que de mayor presión pasa a menor presión. Más o menos pasa lo mismo en la parte de inspiración. Yo necesito que se genere un gradiente de presión, y ese gradiente de presión se da porque tengo una presión intratorácica menor a la presión atmosférica. La presión atmosférica es 760 a nivel del mar, ¿sí? Y tiene 0.3 puntos a su examen, 0.5 a su examen, el que me diga cuál es la presión atmosférica a nivel de Quito. No, estamos a 2.800 metros de altura. ¿Cuál es la presión atmosférica? La presión atmosférica a nivel del mar es 760. A mayor altura, menor presión. No, acabo de decir, a mayor altura, menor presión. A nivel del mar tenemos 760. 540.
¿sí? 540 es la presión atmosférica a nivel a los 2.800 que nosotros estamos, ¿sí? Entonces, no se ganaron porque nadie lo respondió y porque ya tuvieron mucho tiempo y no alcanzó a ver hacia atrás quién alcanzó a realizar cosas extras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar este gradiente de presión, ingresa aire y genero un volumen. Pero esto está dado por los músculos efectores. ¿Cuál es el principal? El diafragma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el diafragma? El momento que nosotros inspiramos, pasa esto. Mi diafragma desciende, incrementa el espacio longitudinal o el diámetro longitudinal de mi cavidad torácica, incrementa el diámetro antero-posterior e incrementa el diámetro transversal. Entonces eso hace que el pulmón se expanda y genere más volumen. El momento que genera más volumen disminuye la presión y se genera ese gradiente de presión que produce que ingrese aire. Entonces esto se ve en el gráfico del ciclo inspiratorio, y es importante que para condiciones más bien didácticas o para condiciones de entenderlo, nosotros tenemos que al momento de la inspiración generamos una presión subatmosférica, ¿sí? El momento del reposo, cuando no inspiramos, cuando estamos así, nunca podemos dejar de inspirar, es un movimiento que es siempre constante. Y estamos a nivel cero cuando estamos en condiciones iguales que la presión atmosférica. Pero el momento que se va a generar la inspiración, nosotros producimos una presión subatmosférica que siempre va a ser negativa, ¿sí? Y esta presión subatmosférica es la que va a generar esta inspiración durante un tiempo hasta que llegamos nuevamente a igualar la presión atmosférica, y es ahí cuando se acaba la fase inspiratoria, ¿sí? Es así de fácil. Entonces, tenemos nuestra presión atmosférica cero, genera una presión subatmosférica durante una unidad de tiempo en la que ingresa un volumen de aire. Al momento de ingresar volumen de aire, las presiones nuevamente se igualan y volvemos a la fase cero. Ya no hay más inspiración, se acabó la inspiración e inmediatamente empieza la expiración, que es lo que ya vamos a conversar después. Entonces, de esa manera se produce... Para la inspiración, la presión sería positiva en la garganta torácica. Para la inspiración sería positiva. Vamos a hablar después de eso. Entonces, ¿qué más pasa durante la inspiración? Recuerden que durante la inspiración ingresan grandes volúmenes de aire. Entonces, todas las vías de conducción lo que hacen es dilatarse. Pero yo necesito tener algo que le controle, ¿sí? Para que no se dilaten de más, para que no se llenen de más. Y en eso nosotros tenemos pues nuestra caja torácica, que es lo que va a generar que no haya mayor expansibilidad. Pero cuando tenemos nuestra vía de conducción extratorácica, ellos no van a tener esa caja torácica que le apoye. Entonces ahí tenemos los músculos facilitadores, que son los que van a permitir que no colapse la vía extratorácica, ¿sí? Y aquí se sigue generando el mismo flujo, ¿ok? Ahora, ¿hasta cuándo va a generarse este proceso de flujo de oxígeno? Y de ahí tenemos que entender un concepto que es el concepto de distensibilidad, ¿sí? Quiere decir que a mayor volumen que ingresa dentro de mi espacio, yo tengo que llegar a aumentar mis presiones. Entonces, este grafiquito, si en un futuro ustedes se llegan a ser intensivistas, lo van a ver todos los días, dibujado en los monitores. Entonces, en este gráfico, yo tengo que desde mi presión cero, genero la inspiración, hasta llegar a una presión que sigue siendo negativa, ¿sí?
Y luego tengo que regresar en mi expiración a la presión cero. ¿Ok? Entonces, ese es el gráfico de inspiración. Y lo que me dice es que conforme aumenta mi volumen, y aquí tengo volumen en las Y's, conforme aumenta mi volumen, va aumentando mi presión. ¿Sí? Aumenta mi presión y luego yo vuelvo nuevamente a la presión cero. ¿Sí? Acuérdense lo que les hablaba también en las capacidades. Nunca mi volumen llega a cero, porque yo tengo un volumen residual. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Y así se produce el mecanismo de inspiración. Entonces, en el mecanismo de inspiración nosotros tenemos una fase estática, por así decirlo, generada por los músculos, principalmente el diafragma, que me incrementa el diámetro de la cavidad torácica, que genera una disminución de la presión atmosférica, que la hace subatmosférica y que genera el influjo de aire desde la mayor presión de la atmósfera hacia adentro. Se produce expansión de la vía de conducción y finalmente el grado de distensibilidad es lo que permite que yo llegue a un punto cero para que empiece mi fase de expiración. ¿Listo? ¿Claro o no claro? ¿Sí? Ok. Ahora, después de la inspiración, inmediatamente empieza la expiración. ¿Sí? Y normalmente la expiración es un proceso pasivo. ¿Sí? De hecho, la inspiración no requiere tanto como la inspiración de apoyo de músculos como lo hace la fase inspiratoria. Pero para que se produzca la expiración se deben presentar tres condiciones importantes. La una de ellas es que el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe haber desaparecido. El gradiente de inspiración es esa diferencia entre la presión atmosférica y la presión subatmosférica. ¿Sí? Debe haber desaparecido, es decir, nuevamente haber llegado a mi presión a cero. Que el volumen intrapulmonar sea superior al de reposo. En reposo yo tengo, me voy a inventar, en reposo yo tengo 3.500, ¿sí? Pero yo en mi fase inspiratoria aumento a 4.500, ¿sí? Entonces, quiere decir que ahí llegué a un punto un punto superior al que tenía cuando estaba en reposo y va a empezar mi expiración. Y el siguiente punto es que los músculos respiratorios o los músculos de la inspiración se relajen para que se genere el proceso de expiración. Entonces, igual siempre va a haber apoyo de músculos. ¿Y cuáles son los músculos de la expiración? Me equivocaba ahí, de la expiración que ayudan a este proceso. Como ustedes pueden ver, ya no tenemos músculos efectores o músculos iniciadores de la fase, ¿sí? Porque en realidad no necesitas un músculo para expirar, pero sí necesitamos músculos facilitadores como son los intercostales internos, que lo que van a hacer es reducir el espacio de la cavidad torácica para que se produzca este proceso de expiración. Y los músculos accesorios en los que se cuentan los rectos del abdomen, el músculo oblicuo, el transverso y el triangular del esternón. Y de ahí otro punto muy importante. En los pacientes respiratorios crónicos, ellos tienden a retener CO2 porque tienen un tiempo expiratorio muy acortado, porque durante su enfermedad les lleva a sarcopenia y la sarcopenia genera que ellos no tengan unos buenos músculos. Entonces nosotros, para mejorar ese tiempo expiratorio, ¿qué es lo que le pedimos al fisioterapista o al terapista respiratorio? Fortalézcame esto, fortalezca, porque el diafragma también tiene su punto en la expiración, pero mucho menos de lo que lo hace en la inspiración. Pero le decimos, fortalézcame esto para que ese tiempo expiratorio no sea tan prolongado y no retenga CO2, que es uno de los principales problemas en los pacientes respiratorios. Pero básicamente el proceso de expiración se da por la propiedad elástica que tiene el pulmón. ¿Y qué me dice la física? Que la elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo para volver a su estado natural. ¿Sí? Eso es la elasticidad. Y el pulmón
es una de sus características. La elasticidad es una de sus características. Vuelve fácilmente. Entonces, el pulmón, una vez que llega a su punto cero, va a generar este retroceso elástico que va a producir un gradiente de presión para que se genere la expiración, que era lo que decía, recuérdame tu nombre, ¿perdón? Juan Antonio. La expiración ya va a tener una presión supraatmosférica, ¿sí? Va a tener mayor presión que la atmósfera. Por ese motivo sale. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no claro? Entonces, para entender las propiedades elásticas del pulmón, es importante este gráfico en el que nosotros tenemos nuestro flujo inspiratorio, pero las propiedades elásticas del pulmón también están apoyadas por las presiones extrapulmonares, principalmente. Dime. En este gráfico tal vez lo que está mal es el volumen, ¿no? O sea, nunca se acaba. O sea, cuando expiramos, nunca llega el volumen a cero. Nunca llega el volumen a cero. Es lo que les decía, que esto termina siendo el volumen residual. Ya, entonces siempre hay un ciclo, o sea, siempre está el ciclo constante, ¿no? Siempre va a ser un ciclo constante y nunca va a llegar a cero. Va a aumentar la presión, va a aumentar el volumen, pero el volumen nunca llega a cero. La presión sí llega a cero. ¿Sí? Entonces, es importante entender la curva de presión-volumen, que yo ya se las expliqué anteriormente. Pero la curva de presión-volumen me explica un poco la propiedad elástica del pulmón. Quiere decir que una vez que yo llego a un nivel de presión, nuevamente mi pulmón regresa y llego a mi volumen residual y llego a mi presión cero. Pero yo necesito apoyo de otras presiones y ahí tenemos la presión pleural. Acuérdense que yo les decía que la presión pleural es negativa. Entonces, el momento que yo inspiro, esa presión pleural desciende más y va a generar cambios de flujo en relación a la presión del alveolo y la presión pleural. Y es lo que se genera, y es lo que genera la presión transpulmonar. La presión transpulmonar termina siendo la diferencia entre la presión del alveolo y la presión intrapleural, que es lo que va a generar que haya flujo dentro del pulmón. La histéresis es el cambio. Ustedes pueden ver que la curva inspiratoria tiene una forma y la curva expiratoria tiene otra forma. Eso es histéresis. Quiere decir que las curvas, tanto de inspiración como de expiración, tienen formas distintas. Nunca deben tener la misma forma. ¿Sí? En este gráfico, ¿La presión pleural en la inspiración es positiva? no. ¿O cómo? Aquí justo te voy a explicar este grafiquito. La presión intrapleural nunca llega a positivizarse, ¿sí? Entonces, yo tengo mi inspiración, ¿sí? En el gráfico, en la curva volumen-presión. Yo tengo presión cero, aumento la presión, llego hasta un punto y por generando la distensibilidad, llego hasta un punto y por elasticidad regresa mi expiración. ¿Sí? Eso pasa en el gráfico de volumen-presión. Pero cuando yo paso a mi gráfico de inspiración-expiración, aquí puedo entender lo de las presiones pleurales. ¿Sí? Esta de aquí abajo es la presión pleural. Y esta es la presión subatmosférica y la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, en inspiración, ¿qué es lo que yo tengo? Yo disminuyo mi presión, ¿sí? Hago una presión negativa hasta llegar a punto cero. ¿Qué es lo que pasa con la presión de la pleura? De menos 5 va a descender en inspiración para generar ese mismo flujo, apoyar ese flujo desde la atmósfera, y en la expiración vuelve nuevamente, pero nunca llega ni a cero ni se positiviza, siempre se va a quedar negativo.
¿sí? Y eso es lo que me va a generar la presión intrapulmonar, o presión transpulmonar, perdón. Entonces, la presión transpulmonar siempre tiene que ser positiva para que se genere el flujo de inspiración. Siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en reposo? En reposo yo tengo una presión 0, ¿sí? Tengo una presión pleural de menos 5. Entonces, si yo hago la operación, tengo 0 menos 5, tengo mi presión transpulmonar de más 5. Y eso es lo que me va a generar la estabilidad. En el transcurso de la inspiración, la presión alveolar empieza a aumentar, ¿sí? Puede aumentar hasta 5. Y la presión pleural, en cambio, desciende hasta 10, ¿sí? Acuérdense del gráfico que les presenté antes. Si yo hago la operación matemática, el resultado de la presión transpulmonar va a ser más 5. Y al final de la expiración, regresa mi presión alveolar a 0 y puede regresar, mantenerse en 10 la presión pleural y terminamos teniendo una presión transpulmonar positiva. Eso es lo que me genera el flujo expiratorio. Ahora, para el flujo expiratorio, tampoco necesito que la presión transpulmonar se negativice, y eso es lo que le da la estabilidad al ciclo ventilatorio. Pasa lo mismo, ¿sí? Desciende, dime. Ahí no hay un error, solo sería más 15. Más 15, ¿dónde? En el transcurso de la inspiración. Más 15, sí, más 15. Entonces pasa lo mismo, pero las presiones van a ser menores, ¿sí? Igual se necesita que sea positivo. Pero cuando yo hago una... Dime. Con la presión pleural me va a dar la presión Transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural, ¿sí? Pero durante una expiración forzada, que es lo que hacemos en una espirometría, por ejemplo, mi presión pleural va a aumentarse, va a ser muy grande, y ahí ya voy a tener una presión negativa. Y eso es lo que pasa en la espirometría, que me ayuda a medir flujos por este mecanismo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? El siguiente punto, dime. ¿Por qué? Para mantener la estabilidad. ¿Sí? Recuerda que tú necesitas mantener estabilidad dentro de la vía aérea. Entonces, si tú tienes una presión muy negativa, todo el tiempo vas a estar inspirando. Y si tienes una presión muy positiva, todo el tiempo vas a estar expirando, ¿sí? O positiva, o supraatmosférica, mejor dicho. Las vías aéreas. Mismo gráfico que les presenté en la clase anterior, que yo tengo la fosa nasal, la glotis, la tráquea, se divide en bronquio puente derecho, bronquio puente izquierdo, se va dividiendo hasta la división 16 y finalmente en el alveolo. Entonces yo tengo un espacio muerto que está dado por las vías aéreas superiores y por las vías aéreas inferiores, un espacio donde no existe intercambio. Y tengo una zona respiratoria de intercambio que está dada por las vías aéreas inferiores y principalmente por los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Tengo esa zona respiratoria. Entonces, de ahí es importante que nosotros entendamos ciertos conceptos. El espacio muerto va a ser la suma de volumen entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Y ese es el espacio muerto anatómico, que más o menos tiene un valor de 2 ml por kilo. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo. Yo tengo 85 kilos, mi espacio muerto va a ser más o menos de 170 ml. ¿Sí? Mi espacio muerto, el volumen de aire de mi espacio muerto anatómico. ¿Sí? Tengo mi volumen tidal o mi volumen corriente, ¿sí? Que es la suma de la ventilación del espacio muerto
es decir, esos 2 ml por kilo, más la ventilación alveolar efectiva, es decir, lo que ingresa de aire y que me sirve para intercambio. ¿Sí? Ahora, yo tengo el espacio muerto pulmonar o alveolar, que se corresponde con el volumen residual. Y son las zonas subperfundidas donde no ocurre de manera adecuada intercambio gaseoso. Si yo sumo el espacio muerto anatómico más el espacio muerto pulmonar o alveolar, me da el espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Si ustedes ven, el espacio muerto fisiológico corresponde a la división de la ventilación del espacio muerto, es decir, cuánto de volumen tengo, esos 2 ml por kilo, para mi volumen tidal. ¿Se acuerdan cuánto era el volumen tidal o el volumen corriente? No estudiaron. 500 más o menos, pero resulta de una división de 6 ml por kilo. ¿Sí? Ese es mi volumen corriente, 6 ml por kilo. Se los dije en la clase anterior. Mientras que el volumen del espacio muerto es 2 ml por kilo. Entonces ese espacio muerto fisiológico más o menos corresponde a la división de mi volumen del espacio muerto, es decir, de los 2 ml por kilo. Si yo quiero decir cuánto será mi espacio muerto fisiológico, divido mi volumen de espacio muerto, que les acabo de decir, 170 más o menos, para mi volumen corriente, que son 510. Ese sería mi espacio muerto, mi volumen del espacio muerto fisiológico. Pero yo puedo obtenerlo también de una fórmula, que es la presión alveolar de CO2 menos la presión expiratoria de CO2 dividida por la presión alveolar de CO2. La presión alveolar de CO2 es facilita. ¿Saben dónde la consigo? Haciéndome una gasometría, midiendo mi CO2. ¿Sí? Esa es la presión alveolar. La presión de CO2, expiratoria de CO2, la consigo de esta forma, midiendo o dividiendo mi CO2, que también lo tomo en la gasometría, para mi volumen corriente, que les acabo de decir que es 510, por la presión atmosférica, que les acabo de decir que quito es 540, y menos la presión de vapor de agua. ¿Quién me dice cuánto es la presión de vapor de agua? Por favor, se encuentra en su física. No, yo nunca me acordaré de eso. La presión de agua es de 47, ¿sí? La presión de agua o la presión de vapor de agua es de 47. Entonces, hagamos la división. ¿A cuánto corresponde mi espacio muerto fisiológico? Suponiendo que yo en condiciones normales tengo una PSO2 de 40, ¿sí? Calculen primero el PCO2. Tengo 40, dividan para 510. ¿Cuánto es? ¿0, por 540. O mejor dicho, aparte, hagan 540 menos 47. Son 493. Entonces dividan el 0.0. No, sí está bien multiplicado. Primero se hacen las multiplicaciones. Bueno, tú sabes de matemáticas, yo no sé. Normalmente yo siempre lo hago así. Multiplico mi presión atmosférica, hago la división, la operación de aquí, y de ahí saco la operación de acá y multiplico las dos. Bueno, ¿cuánto salió mi PSO2? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto es la presión del agua? 47. ¿Ah? A ver, te debe haber dado 38, 66.
¿Te sale a ti? ¿Cuánto te salió a ti? Creo que estoy mal. A ver, vamos. 9.2. ¿Cuáles son los valores? 47 sobre 540 menos 47. Me sale 493. Menos 493. 40 dividido para 510. 34,51. Una pregunta, ¿por qué ¿Perdón? 34,51. Volumen tidal. ¿Cuánto es el volumen tidal? ¿Cuánto tienes de volumen tidal tú? yo tengo multiplicar 6 por 65? Ya, ¿cuánto tienes? No sé. Ok, ya sé. 0.07 por... ¿Cuánto salió de la caja? 493, ¿no es cierto? 38.6. Eso sale mi presión expiratoria de CO2, 38.6. Ahora, vamos a hacer la operación de allá. 40 es mi presión alveolar de CO2. 40 menos 38.6. ¿Cuánto? 1.4 dividido para 40, 0.96, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que mi espacio muerto fisiológico termina siendo de 960 ml, ¿sí? Que más o menos, si usted... 4. No, a ver, divide, digo, resta 40. Les voy a regresar al tercer curso. Les voy a regresar al tercer curso. 0.96. Entonces, eso lo multiplico por 100 y 960 es más o menos mi espacio muerto fisiológico, ¿sí? Gracias. ¿Ya están todos? Pues bueno. Ahí sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera parte de su deber? Van a calcular su espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Esa es la primera parte del deber. Dime. Ah, el esfero. El esfero era de Pablo o de Emil. Digo, y aquí. Listo. Una vez que ya conocemos esto del espacio muerto y todo lo demás, vamos a conocer los conceptos de flujo. El flujo básicamente es el movimiento de moléculas de líquido o de gas a través de un conducto a una velocidad constante, a una velocidad determinada. ¿Sí? Eso básicamente es flujo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Que un gas físicamente uniforme tiene sus moléculas idénticas, ¿sí? Es decir, lo mismo afuera que lo mismo adentro. Que las moléculas están siempre en constante movimiento, por eso se genera el flujo. Que las moléculas se comportan como esferas elásticas, al sufrir un choque, conservan la suma de energía cinética y la cantidad de movimiento. Es decir, que cada que ellos se pueden chocar con un espacio, pero van a seguir su flujo. Y que existe un recorrido libre medio para un gas dado temperatura y presión dada. Necesitamos de constantes. Y por ende, nosotros a nivel pulmonar tenemos tres tipos de flujos. Tenemos un flujo laminar, un flujo turbulento y un flujo transicional, que es una combinación de los dos anteriores. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque yo en mi vía aérea tengo múltiples divisiones y tengo espacios cerrados que son los conductos. Entonces, en este gráfico vamos a entender mejor. El flujo laminar es el flujo que se da por líneas de corriente paralelas a las paredes de conductos capaces de deslizarse unas sobre otras.
y normalmente este va a tener un movimiento parabólico. ¿Qué significa? Que las moléculas que están más hacia el centro se van a mover más rápido que las que están más adheridas a las paredes. El flujo turbulento, en cambio, es una desorganización completa de las líneas de corriente y normalmente se presenta en los sitios donde el volumen de gas es más grande. Vamos a volver a recordar la división de la vía aérea. Conforme mis bronquios, desde la tráquea, conforme la tráquea y mis bronquios se siguen dividiendo, van a seguir disminuyendo su diámetro, ¿sí? Entonces, en las vías aéreas más grandes, en la tráquea y en los bronquios, vamos a tener flujo turbulento. Mientras que el flujo transicional, las líneas de corriente están separadas y se puede producir un flujo turbulento de menor intensidad, sobre todo cuando este flujo se choca contra las paredes de las divisiones. Entonces, eso suele pasar en los más pequeños porque al tener menor espacio, ese flujo laminar ya no sigue su camino de forma correcta, se va a chocar contra las divisiones y va a generar esa especie de turbulencia. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esquemáticamente, la tráquea y las vías aéreas grandes van a tener un flujo turbulento, las ramificaciones van a tener un flujo transicional y las vías periféricas, las más pequeñitas, van a tener este flujo laminar que van a generar mayor intercambio gaseoso. ¿Sí? O sea, todo apoya para que el intercambio gaseoso se produzca a nivel alveolar. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué les ha parecido aprender a saber cómo respiramos? Es una ciencia, es una ciencia, y nosotros solo respiramos, ¿sí? Ahora, es importante entender que nosotros en nuestras vías aéreas tenemos resistencias, ¿sí? ¿Y qué significa la resistencia? Significa que al ingreso y salida de la vía aérea y del pulmón, significa esa dificultad del ingreso y de la salida de gas a través de nuestro sistema de conducción, ¿sí? Y normalmente esto está dado por el volumen, está dado por la velocidad del flujo, por la forma del perfil de flujo, pero también está apoyado por ciertas constantes físicas como la permeabilidad, es decir, que mientras yo más abiertos tenga mi vía de conducción, va a haber mejor resistencia al calibre de la vía. Quiere decir que conforme va disminuyendo el diámetro de la vía, va a aumentar la resistencia a la longitud de la vía aérea y a la viscosidad del gas. El oxígeno va a tener la misma viscosidad todo un siempre, entonces se va a generar esta misma resistencia. Y la resistencia está dada por la ley de Postman, ¿sí? ¿Qué dice Postman? Dice que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad del fluido, en este caso del gas, y a la longitud del conducto, ¿sí? E inversamente proporcional al radio del conducto elevado a la cuarta potencia. No sé si están locos, no sé de dónde sacan tanta cosa, pero eso es lo que nos dice. Y para entenderlo, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener menor resistencia dada por el flujo de aire y por la longitud. A mayor longitud, menor resistencia. Pero vamos a tener mayor resistencia conforme el radio de mi conducto va disminuyendo, ¿sí? Vamos a tener mayores resistencias en las vías aéreas periféricas más que en las vías centrales. Es radio de cuarto. Radio a la cuarta potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros inspiramos? Cuando nosotros inspiramos va a fluir un flujo gaseoso, un flujo de aire, ¿sí? Va a llegar a las vías aéreas. Nosotros en las vías aéreas tenemos que se incrementa el diámetro, ¿sí? Pero estas fuerzas, las fuerzas extrapulmonares generan que haya una resistencia, que llegue a un tope para que fluya el volumen alveolar. Entonces, eso se va a traspolar
al gráfico de las presiones transpulmonares. Igual vamos a tener la disminución de la presión de manera que va a generarme esa inspiración. Conforme voy bajando, va aumentando la resistencia. ¿Sí? Y en la expiración, en cambio, al tener esta presión positiva, yo voy a tener que la resistencia va a disminuir y por eso va a fluir el oxígeno o el aire hacia afuera. Y en la parte extratorácica se va a generar una compresión dinámica de la vía aérea, que es básicamente la acción de los músculos facilitadores para que no colapse tampoco la vía aérea extratorácica. ¿Sí? Luego es importante aprender cuánto nosotros ventilamos en estos ciclos de inspiración y expiración. Y vamos a conocer la tasa de ventilación. La tasa de ventilación básicamente, o el volumen minuto, es la multiplicación de mi volumen tidal por la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y esta es otra parte del deber. Ustedes van a calcular cuánto es su volumen minuto. Entonces, tú, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Cuánto sería tu volumen minuto? No, ¿cuánto sería mi volumen minuto? Y luego calculen cada uno el suyo como parte del deber. Yo ya dije cuánto es mi volumen tidal y mi frecuencia respiratoria este rato es la fisiológica, ¿sí? Entre 12 y 16, vamos a poner que es 16 mi frecuencia respiratoria. Multiplica mi volumen tidal, peso 85 kilos, dime. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuánto? 640 es mi volumen minuto. Rodrigo, el volumen tidal es multiplicar 6 ml por kilo de peso. Y la frecuencia respiratoria yo te dije que va a ser 16. Entonces ustedes van a calcular su volumen minuto tomando en cuenta que tienen una frecuencia respiratoria de 16 todos. ¿Sí? En el deber van a poner su edad, su peso y su talla, para yo saber si lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Normalmente el volumen inspirado se distribuye, lo que ya les expliqué anteriormente, se distribuye entre el espacio muerto y la zona respiratoria. Volvamos al gráfico. Se divide entre toda esa parte, entre el espacio muerto y la zona respiratoria. ¿Cuál es la tasa de ventilación alveolar efectiva? ¿Cuánto en realidad me sirve para intercambio? Y esto se obtiene restando el volumen tidal menos el volumen del espacio muerto y se multiplica por la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la operación anterior, en mi volumen, mi ventilación, mi tasa de ventilación alveolar efectiva sería mis 500 pies menos mis 170 y por mi frecuencia respiratoria que es 16. ¿Cuánto sería? Sí, 600. Sí, claro. ¿Qué cosa? La No sé, yo no me he calculado nunca. Yo les puedo calcular ahorita. Mi volumen tidal es 510. A mí me sale que es 8,000. Porque multiplicar de 16 a 500, así que me sale 600. Sí, ¿Cuánto te salió? 6,000. 6,000, eso sí, que es todo el flujo de aire que, recuerda que el flujo de aire más o menos para una persona adulta es de 5,000. O sea, el volumen de aire más o menos es 5,000. ¿Sí? Entonces, si es 6,000, sí, porque tal vez yo mido un poco más del promedio. ¿Sí? Listo, gracias por corregirlo. No lo tomé en cuenta yo tampoco.
Listo, el volumen inspirado entonces se distribuye entre el espacio muerto y la zona respiratoria. Y por ende debemos conocer cuál es la ventilación alveolar efectiva y se conoce restando el volumen tidal menos mi volumen del espacio muerto anatómico y multiplicando por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto sale ese? ¿Cuánto? 5.000 pesos. Ya, entonces esa es mi ventilación alveolar efectiva, es decir, que de los 6.000 que yo ingreso, lo que realmente me sirve a mí para intercambio son 5.000, lo que dijo, 5.000 algo. ¿Ok? Y finalmente, la efectividad de la vía de la ventilación alveolar se puede conocer objetivamente también a través de la medición de la presión alveolar de oxígeno, que es midiendo lo que ya les expliqué anteriormente, ¿no? Midiendo el CO2 por una constante, pero esta vez la constante es 863. En realidad, en ningún lado dice de dónde sale esa constante. Es una constante que se maneja en la parte de respiratoria y se divide para el volumen alveolar. Y esa sería la efectividad de mi ventilación alveolar. Pues, suponiendo, porque esto también van a calcular ustedes, todo esto van a calcular ustedes de ustedes, ¿sí? Suponiendo que mi presión alveolar de CO2, mi presión de CO2 es 40 por la constante, que es 863, y por mi ventilación alveolar efectiva, que salió 5.000 algo. ¿Cuánto sería la efectividad de mi ventilación alveolar? ¿Alguien ya lo hizo? Voy a hacer también. 40 por 500 dividido para 5.400. ¿Me dijiste que era mi ventilación? 6.34. Esa es la efectividad de mi ventilación alveolar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que digo? De una buena ventilación, lo que te dije, más o menos 5.000, y cada persona va a tener, de acuerdo a su peso y a su talla, ¿sí? De acuerdo a su peso y a su talla. No es como en la espirometría que tú dices el 80% es normal, sino son cálculos y constantes fisiológicas nada más. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa con la presión alveolar de CO2 y el volumen alveolar? Conforme esta presión alveolar va aumentando, el volumen alveolar va aumentando y eso me va a generar una estabilidad de mi presión alveolar de CO2, ¿sí? Conforme aumenta mi CO2, el volumen alveolar tiene que aumentar para que me genere la estabilidad de la CO2. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con enfermedades, como por ejemplo un enfisema? Su volumen alveolar habitualmente es mayor y la CO2, por más que se mueva, el volumen alveolar se va a mantener alto y va a generar que mi PaCO2 sea incrementado, ¿sí? Y por último, pues esto ya lo vimos y forma parte de lo que es el trabajo de la respiración. El trabajo de la respiración básicamente es contar que tenemos un flujo inspiratorio y un flujo expiratorio. Pero este gráfico de la curva de presión-volumen esquematizamos. Ustedes ven letras A, B, C, D, E, F. Entonces, el flujo inspiratorio va a estar dado por la unión de A, B, C y su regreso a A. Mientras que el flujo expiratorio va a estar dado por el C, E, F y su regreso a A. La distensibilidad va a estar expresada por A, B y C y su regreso a A. Y la elasticidad está dada por el A, F, C y D y su regreso a A. ¿Sí? Básicamente me indica los cuatro puntos que yo necesito, ya te explico otra vez, los 4 puntos que yo necesito
los 4 puntos que yo necesito para conocer cómo se produce la inspiración e inspiración. Es decir, en inspiración se va a generar una distensibilidad y en expiración va a estar dada por el grado de elasticidad. Entonces, cuando ustedes grafican las curvas o cuando se grafican en los monitores, puede que yo tenga una curva inspiratoria normal, ¿sí? Pero tenga una curva inspiratoria mucho más aumentada, ¿sí? Eso me va a reducir mi elasticidad, ¿sí? Y por ende va a aumentar el grado de distensibilidad, ¿sí? Nuevamente, A, B y C, inspiración. C, E, A, expiración. A, F, C, es decir, la mitad de la inspiración y la expiración, distensibilidad. Y C, D, A, la elasticidad, el grado de elasticidad. El trabajo respiratorio está dado por esos 4 constantes: inspiración, expiración, distensibilidad y elasticidad. ¿Perdón? El de elasticidad está dado por A, F, C y D. Acuérdate que la expiración se genera por la elasticidad del pulmón y por eso está hacia arriba, mientras que la inspiración está dada por la distensibilidad y por eso está arriba de la curva inspiratoria. ¿Sí? Y así se entiende. Para entender ese gráfico tienen que leer como 2 hojas, pero es básicamente lo que les digo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Quedó claro? Dime. Elasticidad no sería AFCD. AFCD. Ah, no es. No es AFCD. ¿Sí? Es decir, todo eso, claro que la expiración, por eso queda dentro de la expiración. La expiración queda dentro de este grado de elasticidad, porque las propiedades elásticas son las que me permiten la expiración. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Dime. AFC, A. A, sí. Listo. ¿Cuánto tenemos todavía? Todavía tenemos 40 minutos. Dos modelos, varón y mujer. Ya, varón y mujer. Empecemos con la L. Después te llamo, ¿ya? Vamos a empezar por la L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir las capacidades pulmonares de Emilia, ¿sí? y de Francisco. ¿Ok?